Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Francisca Cerda y junto a mis compañeros Javiera Díaz, Javier Martínez, Nicole Lizama, Rocío Valencia y Pauleta Estrada, vamos a hablar sobre las patologías vasculares periféricas. Historia natural TBP. TBP de las extremidades inferiores. Formas. Distal es la más frecuente, afecta a las venas tibiales anteriores y posteriores y a las venas peroneas. Proximal afecta a la vena poplitea, venas femorales, ilíacas y a la vena cava inferior. Luego flegmasia dolens, forma aguda de trombosis venosa. Luego la flegmasia alba dolens, gran edema, vasoconstricción arterioral, cutánea y reducción del flujo capilar. Luego la acompaña flegmasia cerulea dolens, es la forma más grave y conlleva un alto riesgo de la pérdida de la extremidad o de muerte. Por último está la TBP de los miembros superiores, afecta sobre todo a las venas axilar y subclavia, predominan el edema y el dolor en la extremidad. La trombosis venosa profunda es una patología que mayoritariamente se da en personas hospitalizadas o adultos mayores. La incidencia media de esta enfermedad es de 5 en 10.000 habitantes cada año, siendo un gran factor de riesgo la edad. La incidencia entre los rangos 30 y 39 años de edad son de aproximadamente 2 a 3 personas en 10.000, incrementando significativamente en personas de 70 a 79 años de edad, con una incidencia de 20 en 10.000 personas. La mayoría de las TBPs involucran las extremidades inferiores, con una incidencia de 40 a 182 en 100.000 habitantes, disminuyendo la incidencia de las extremidades superiores con un porcentaje de 1 a 4%. Cabe destacar que los mayores factores de riesgo de las TBP son la edad, cáncer, tabaquismo, anticonceptivos, hipertensión y diabetes. Signos y síntomas de TBP. Esta patología se presenta de forma sintomática y asintomática. Los síntomas más comunes relacionados a la trombosis venosa profunda se presentan en la parte afectada del cuerpo y son los siguientes: edema, claudicación, flebitis, sensibilidad al tacto, cambio en coloración de la piel, disfunción por claudicación. Criterios de diagnóstico de la trombosis venosa profunda. Para llegar a diagnosticar la trombosis venosa profunda se basa en su sintomatología y su historia clínica, además de sus factores de riesgo y un posible diagnóstico alternativo para realizar una clasificación de los pacientes según el método de escala de Wells. Esta permite clasificar en bajo riesgo, intermedio o alto riesgo. También la prueba de dímero D, que es un análisis en sangre que mide la sustancia que se libera cuando se descompone un coágulo sanguíneo. Actualmente también está la prueba de flebografía, que se trata de una radiografía a las venas. Por otro lado está la ecografía Doppler. Fisiopatología de la trombosis venosa profunda. Está originada a través de los trombos, que son la obstrucción local del flujo de sangre por una masa en algún vaso arterial o venoso, el cual está delimitado por la triada de Virchow, que es la estasia venosa, que es la disminución del flujo venoso, daño endotelial y aumento en la coagulación o hipercoagulación. Estos trombos en general se componen de una trama de fibrina, glóbulos rojos y plaquetas. Usualmente los trombos se inician en los recesos de las válvulas venosas y se extienden por el lumen venoso al obstruirse el flujo. La elevación de la presión venosa distal consecutiva a la formación del trombo aumenta la filtración transcapilar a nivel tisular con la consecuente formación de un edema. Historia natural de la enfermedad arterial oclusiva periférica. La causa más común de esta es la aterosclerosis. Es un trastorno vascular prevalente que afecta aproximadamente al 10% de las personas mayores de 65 años de edad. Esta patología es idéntica a la observada en la enfermedad coronaria o cerebrovascular. Aproximadamente el 40% de los pacientes con esta patología presentan enfermedad coronaria significativa como consecuencia de la naturaleza sistémica de la aterosclerosis. Los pacientes con EAP tienen 2,5 veces mayor riesgo de muerte cardiovascular en comparación con los pacientes que no tienen esta condición. La enfermedad arterial oclusiva inferior y periférica tiene una mayor prevalencia en adultos mayores, afectando aproximadamente a 27 millones de personas en Europa y Estados Unidos, siendo esta más vista en población masculina mayor de 50 años. En Chile no hay mayores estudios que profundicen sobre esta enfermedad, a excepción de estudios hechos en Valparaíso por medio del estudio ITB, los cuales fueron realizados en 246 pacientes, evidenciando una mayor prevalencia entre los rangos de edad 60 a 69 años, siendo este un 53,5% de la muestra total. También se puede observar
una prevalencia no menor en personas ubicadas en el rango de edad 70 a 79 años, con un 31,6% de la muestra total. Los mayores factores de riesgo relacionados con esta enfermedad son la diabetes, dislipidemia, hipertensión arterial, tabaquismo, edad, obesidad y herencia. Signos y síntomas de EAO. Al igual que en la patología anterior, existen casos en los cuales los síntomas están ausentes. Los experimentados comúnmente en la enfermedad arterial oclusiva son fatiga, calambres, cambios en la piel, claudicación intermitente, dolor en reposo, isquemia, heridas en zona de apoyo y problemas de cicatrización. Criterio de diagnóstico de la enfermedad arterial oclusiva. Esta enfermedad arterial oclusiva periférica es posible diagnosticar con la historia clínica del paciente, mediante la inspección y palpación de pulsos. La técnica utilizada a nivel mundial es el índice tobillo-brazo. Es un parámetro que muestra la relación entre la tensión arterial sistólica de la extremidad superior e inferior. Está establecido que los rangos normales son de 0,90 y 1,30 milímetros de mercurio. Este método puede detectar precozmente la existencia de una enfermedad arterial. No es invasiva, es segura, tiene valores de sensibilidad y especificidad que superan el 95%. Se ha demostrado que es un predictor de mortalidad vascular. Otras de estas técnicas para diagnosticar la enfermedad arterial oclusiva son la ecografía dúplex, la resonancia magnética, la angiotomografía computarizada y la angiografía digital. Fisiopatología de la enfermedad arterial oclusiva. La principal causa de la enfermedad arterial oclusiva es la formación de ateromas estenosantes en el lumen arterial, ubicada preferentemente en las bifurcaciones, lo que conlleva a un flujo sanguíneo insuficiente en las extremidades. En la mayoría de los casos, el proceso patológico subyacente es la acumulación de material lipídico y fibroso entre las capas de las arterias que producen estrechez en el lumen del vaso. La estenosis disminuye la reserva funcional del tejido afectado, lo que se conoce como insuficiencia arterial, que se acentúa al aumentar la demanda metabólica con el ejercicio. Se añade a esto que el endotelio no libera sustancias vasodilatadoras como el óxido nítrico, además generando la disminución de presión de perfusión distal a la estenosis, induciendo así daño endotelial, lo que aumenta más la formación de placas ateroscleróticas. Historia natural de la insuficiencia venosa. La insuficiencia venosa crónica de las extremidades inferiores es el funcionamiento anómalo del sistema venoso causado por incompetencia valvular venosa, asociada o no con obstrucción al drenaje venoso. La causa principal de la insuficiencia venosa es la éstasis originada por la lesión valvular, la dilatación varicosa, el síndrome postflevítico o la presencia de fístulas arteriovenosas, ya sean congénitas o postraumáticas. Tras la progresión de este evento, la unidad venolinfática perderá su funcionalidad originando una isquemia tisular y como última situación la úlcera supramaleolar. La insuficiencia venosa afecta principalmente a adultos, teniendo una prevalencia de 20-30% desde los 20 años y aumentando 50% en adultos mayores. El género más afectado por esta enfermedad es el sexo femenino, con una diferencia de 20-25% contra un 10-15% en hombres. Esto es principalmente por la predisposición hormonal, ya que esto genera una dilatación y aumento de la permeabilidad, y otro factor es el embarazo, dado que se provoca una dilatación venosa para hacer llegar nutrientes al útero, añadiendo a esto el aumento de peso y sedentarismo en esta etapa. La aparición de parálisis según el rango de edad 30-40 años en hombres es un 3%, mientras que en mujeres es de un 20%. Y en el rango de edad sobre los 70 años aumenta un 40% en hombres y más de un 50% en mujeres. Cabe destacar que los factores de riesgo principales de esta enfermedad son la edad, sedentarismo, sexo, embarazo, herencia y ocupación. Signos y síntomas de insuficiencia venosa. Es una enfermedad que progresa con el tiempo. Inicialmente puede ser asintomática y solo presentar las daños vasculares. Con el tiempo surgen los síntomas y estos aumentan gradualmente. Los síntomas más frecuentes son pesadez, cansancio y o dolor en la zona afectada, telangiectasias, sensación de calor, enrojecimiento, sequedad y prurito, varices o venas varicosas, edema, calambres nocturnos, úlceras o heridas que tardan en sanar, lipodermatosclerosis. Criterios de diagnóstico de la insuficiencia venosa. Esencialmente, para diagnosticar la insuficiencia venosa se ocupa el patrón de oro, que es la medición sangrienta de la presión venosa en una vena del dorso del pie. Esta para poder cuantificar los cambios de volumen, obstrucción o reflujo. En la actualidad también hay otros métodos como el Doppler continuo, ecodoppler y la plestimografía de área o neumoplestimografía.
Fisiopatología de la insuficiencia venosa. Es en consecuencia de la afección de una o varias de las venas de las extremidades inferiores. En condiciones normales, la circulación venosa de las piernas está constituida por el sistema venoso profundo, las venas superficiales y las venas comunicantes. La dirección del flujo se proyecta desde el sistema superficial hasta el sistema profundo. El retorno venoso tiene lugar por un bajo flujo impulsado por las arterias e influye también en la presencia de válvulas unidireccionales que impiden el regreso del flujo. Otros factores que contribuyen al retorno venoso son la presión negativa de las cavidades torácicas, sobre todo cuando se realiza la inspiración y la contracción muscular, la cual actúa como bomba e impulsa el flujo sanguíneo con la ayuda de las válvulas. El problema principal se presenta cuando las válvulas se tornan insuficientes. Esto puede suceder por una trombosis venosa profunda, que consiste en la formación de un trombo en el sistema venoso profundo, de tal modo que el flujo venoso toma la dirección del sistema superficial. El aumento del flujo dilata las venas y las válvulas se vuelven insuficientes. Además de la trombosis, las venas pueden dilatarse por algunos factores, entre ellos el embarazo, por las concentraciones elevadas de progesterona, sexo femenino, edad, alta estatura, obesidad, factores genéticos y largos periodos de pie o sentados. Quehaceres de la enfermería. Cumple el objetivo de contribuir a la mejora y recuperación del paciente con dichos cuidados y prevenciones y educación sanitaria que se nombrarán a continuación. Como punto número 1, en pacientes con úlceras vasculares y extremidades no revascularizadas adecuadamente, las curas son secas, por lo cual se recomiendan materiales evotranspirables que permiten que la lesión elimine el exceso de la humedad. Como punto número 2, los vendajes no son compresivos con el objetivo de no aumentar la desmenura del dolor del paciente, sino que se limitan a proteger la lesión. Como punto número 3 del cuidado de enfermería, tras la revascularización de la extremidad, la herida deberá ser limpiada adecuadamente con el fin de garantizar su correcta cicatrización y la reducción del riesgo de alguna infección. Como punto número 4 del cuidado, una vez que la herida esté limpia, es fundamental tomar medidas que propicien la proliferación adecuada del tejido y de la epitelización. Como punto número 5, en ocasiones es necesario realizar una compresión elástica y moderada con vendajes o medias de compresión. Y como punto número 6, todo el proceso debe ser debidamente monitorizado por un personal de salud. Educación sanitaria de enfermería a pacientes con enfermedades de vascularización periférica. Como punto 1 tenemos el tabaquismo, que es necesario que los pacientes reduzcan el consumo del hábito de fumar. Tenemos la diabetes, que prevenir y reducir las posibles complicaciones que se pueden ocasionar con la diabetes en enfermedades como la arterial periférica. La displilemia, que es necesaria una educación sanitaria respecto a la patología y su tratamiento y una dieta adecuada. Y tenemos la hipertensión arterial, que se necesita una educación sanitaria también respecto a su patología, su tratamiento y los hábitos de vida que debe tener el paciente para una mejora. También tenemos los siguientes puntos, como por ejemplo una educación sanitaria en relación a la enfermedad que él tiene, una dieta adecuada en los pacientes, que hagan ejercicio físico constantemente, un control de peso, evitar traumatismo en las extremidades inferiores, mantener una higiene adecuada de los pies y de las piernas, usando jabón de pH similar al de la piel, sin frotar la piel, una observación diaria en los pies, mantener los pies calentitos y protegidos, los posibles no andan descalzos y usar un zapato adecuado. También en caso de que la piel de los pies se seque, utilizar crema hidratante sin perfume a base de lanolina, y siempre con la piel seca. Y realizar un cuidado adecuado de las uñas, cortándolos y lavándolo con agua tibia y con tijera de punta roma. Esos son los cuidados y haceres de la enfermería, dicha patología.